Hola hermanos, Dios los bendiga. Bueno, otro jueves más para estar con ustedes, dando palabra, que la palabra es poderosa. Y nosotros de acá, ustedes de allá. Pero bueno, nos congregamos y recibimos bendición del Señor. Y todo lo hace el Señor. Amén, amados. Y yo tengo que compartir con ustedes porque nosotros, como pastores, tenemos que darle a enseñar al pueblo de Dios, a los que llegan a la casa de Dios, como pastores y también maestros que pueden estar en la iglesia, que están en la iglesia, y es una responsabilidad muy grande dar la palabra, la palabra de Dios y el poder que tiene la palabra. Esa es la responsabilidad de los pastores, amén, de predicar la palabra, enseñar la palabra y también dar a entender la palabra, que la palabra es todo. Por la palabra sabemos que fue ordenado el mundo, amén. Estaba la tierra desordenada y vacía, amén. Entonces, muchos se preguntan, pero ¿cómo empezó el Génesis? ¿Quién lo escribió? Lo escribió Moisés, Génesis, porque le dictó Dios. Y Jesús también lo dice, que también Él lo ha dicho, ha hablado con Él, porque cuando decían los que lo criticaban al Señor y no creían, decían, le creéis a Moisés todo lo que escribió y no me vas a creer a mí, que de mí escribió Él. Mire usted, de mí escribió Él, amén. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Y esto está escrito, naturalmente. Y miren, yo quiero compartir con ustedes, porque atribuye mucho saber que Dios le dictó a Moisés, porque Dios lo llevó al cielo a Moisés, amén. Lo llevó a las alturas donde le mostró el tabernáculo, le mostró todo lo que hay allá para que lo empiecen a hacer aquí. Pero miren, es lo que pasa, la tradición judía atribuye a Moisés la autoridad del Génesis y de los 4 libros que le siguen. Al conjunto de esos libros se le llama Pentateuco. Fíjese que el Señor le dictó el Pentateuco. Jesús dijo, si creyeres a Moisés me creerías a mí, porque de mí escribió él. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46. Si quiere anotarlo, anótelo, que de mucha bendición. El propio Pentateuco presenta a Moisés como alguien que escribió extensamente. Mire usted, también podemos ver cuando Dios le dicta a Moisés, porque Dios era Jesús y Jesús era Dios. En Éxodo 17:14, anótelo, yo no lo voy a ir por el tiempo, pero anótelo para que usted pueda salir de cualquier duda de cómo fue escrito Génesis. Amén. Génesis y todos los 5, amén, los 5 Pentateucos dictados por Moisés. Entonces, quiere decir que también lo va a encontrar en los Hechos 7:22. Entonces, quiere decir, nos dicen, fue enseñado Moisés en toda sabiduría. Moisés fue enseñado en toda sabiduría. Amén. Para que no podamos tener duda, hermanos. Estamos predicando en muchos lugares que no estamos solo en la iglesia, naturalmente. Entonces tenemos que hacerle ver también a los que se están congregando o están escuchando la palabra, que solo Dios puede hacer lo que hace y lo que está haciendo. Y la palabra es poderosa. Con esa misma palabra que Dios ordenó la tierra, puso orden. Estaba desordenada y vacía, en oscuridad total. Y Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Hágase la noche y se hizo la noche. Amén. El poder que tiene la palabra, el mismo poder
que tiene la palabra de Dios, que es el que hizo toda la creación, todo el universo, el mundo, lo hizo todo Dios. Y lo vamos a comprobar con las Escrituras, naturalmente. Pero nosotros como pastores tenemos que darle a enseñar la profundidad que tiene la palabra. A veces no se entiende, pero se va a entender, se va a profundizar. ¿Por qué? Por eso es bueno siempre cuando uno se congrega o está en un estudio, tener un cuaderno y un lápiz. Amén. Para anotar las Escrituras, para después volverlas a ver y poder ver lo que Dios puede hacerles ver, y usted va a discernir y puede tener revelación de esa palabra que se da, porque la palabra es poderosa, muy poderosa. Entonces, por eso nosotros como pastores tenemos esa obligación del Espíritu Santo, naturalmente, no estamos obligados, pero tenemos, por el Espíritu Santo, es lo que tenemos que dar a enseñar la palabra, como pastores. Si no, no sirve de nada, porque la palabra en este mundo es todo. En este mundo es todo, la palabra de Dios. Porque por la palabra hizo lo que hizo. Amén, amados. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Estaba desordenada y vacía la tierra. Y la palabra, y dijo, Él dijo, amén. Él dijo, y así sostiene, Él dijo, amén, por la palabra de Dios. Dijo Dios, dice la palabra, amén. Entonces, si dijo es porque fue con la palabra, si dijo es de decir algo. Mire, ya que estamos, acompáñenme a Génesis capítulo 1, por favor. Vamos a ver capítulo 1 de Génesis, hermanos amados. Gloria a Dios. Lo va a encontrar enseguida, que está el principio. Y dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire usted. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo esto se lo dictó Dios a que escribiera Moisés. Dice el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Fíjese, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Quiere decir que la tierra estaba en completa oscuridad. Completa oscuridad. Amén. Porque, vamos nuevamente, yo voy a dar de nuevo este versículo. Y vio Dios, bueno, vamos al 3. Y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. Quiere decir que estaba en tiniebla, estaba oscura, oscuro el mundo, estaba todo oscuro. Y dijo, y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Las separó. Ahora, usted se imagina, no hubiéramos vivido, no tendríamos vida si Dios no hubiera dado luz al mundo, no tendríamos vida, porque no hubiera estado el sol. Pero acá confirma que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque estaba en oscuridad, estaba en las tinieblas. Y es una enseñanza para nosotros también. Entonces dice, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios nuevamente, por la palabra de Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Amén, amados. Esto, separen las aguas de las aguas. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver
y darle el valor a lo que es la palabra de Dios. La palabra, hermanos, el poder de la palabra para nosotros, para como hijos de Dios, y tiene un poder tan grande para nuestras vidas, para sentirnos seguros, porque el poder de la palabra es la que tiene la fe. La fe es el poder de la palabra, de creer en la palabra. Amén, amados. Entonces, esto es lo que vemos nosotros. Entonces, quiere decir que el pacto que había hecho Dios ya del principio de la tierra, del principio de la creación, de la creación que dio Dios de las tinieblas a las luces. Amén. Esto lo tenemos que ver nosotros muy, muy bien y profundizarlo muy bien y darle el valor a Dios, amén. Entonces quiere decir que siempre esta es la palabra de Dios en el pacto eterno y siempre fue esto también revelado a Jeremías, amén. A Jeremías fue revelado este pacto de lo que hizo Dios, porque sin él, no, lo dice Jeremías, no habría día. Y seguía la noche. Si me quieren acompañar, vamos a Jeremías, por favor, 33. Jeremías 33. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 19, 2 versículos solos para respaldar la palabra, que es la permanencia del pacto de Dios. El primer pacto de Dios hizo este. Y dice, 19, versículo 19, capítulo 33 de Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. ¿Vio? Que no haya día ni noche a su tiempo. Amén, amado. Entonces, este es el primer pacto que Dios hizo para crear este mundo. Estaba desordenado y vacío. Y eso lo tenemos que saber bien nosotros, amén. Entonces, estos versículos nos enseñan que le demos valor a la vida, el valor a ver el día, a ver la noche, a ver ese sol. Amén. Dios hizo todo perfecto. No hay perfección más grande en la tierra que lo haya hecho Dios como a nosotros, como somos creación, porque Él hizo creación, pero después decidimos nosotros ser hijos de Dios. Amén. Ser hijo de Dios lo decidimos nosotros. Entonces, por eso es el valor de la palabra de fe, que por Él fue, mire usted, por Él fue constituido el universo. Mire qué profundidad, constituido el universo. Mire lo que significa la palabra de Dios. Y esa palabra la tenemos nosotros en este libro santo y la podemos recibir en nuestra vida, de sentirnos seguros. Ay, Señor. Entonces fue constituido el universo, todo lo hizo el Señor. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. A ver, ahí está. Vamos a leer del versículo 1. Porque cuando creemos la palabra, somos hacedores de la palabra. Es la fe que por la fe entendemos la palabra. Mire usted,
Por la fe entendemos la palabra. Así que estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice así la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Quiere decir que acá confirma que la palabra de Dios es la fe. Porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. No se veía nada en el mundo, nada. Estaba en tinieblas, todo oscuro. Entonces dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Quiere decir que por la palabra se hizo el mundo. Se hizo la hermosura que Dios hizo para que vivamos nosotros por la eternidad en ese lugar. Por la eternidad. Entonces, fíjese, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, mire usted, por la fe, fíjese, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho de lo que no se veía. Mire el poder que tiene la palabra. Y Dios dijo, amén. Es un poder muy grande y ese poder lo tenemos hoy en esta palabra. Si nosotros creemos, hermanos amados. Si nosotros creemos, eso lo tenemos nosotros. Así que, primero, vamos por punto. Ofrece a una definición, sino una descripción de cómo obra la fe y la fe firme convicción de las cosas que no se ven y segura esperanza. Si usted cree, es la segura esperanza, porque Dios no es hombre para mentir. Amén. Y la palabra de Dios se cumple de todo lo que Él nos tiene a nosotros prometido. Cuando es la promesa de Dios, es sí y amén. Entonces, gloria a Dios. Quiere decir que es una segura esperanza de una recompensa futura, así como Dios, por su palabra, que es poder de la palabra, constituyó el universo. Amén, como lo vimos antes. ¿Usted lo cree? Amén. Está escrito. Entonces, por eso, ¿usted lo cree por la palabra? Usted si cree en la palabra, tiene una bendición muy grande en su vida. Muy grande. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay una diferencia muy grande. Amén, amado. Yo antes creía en Dios. Creía porque no conocía la palabra, nunca me la enseñaron, nunca jamás vino alguien y me enseñó la palabra, no, nunca. Nunca. Aparte tuve una experiencia de chico, porque era monaguillo y bueno, naturalmente un día quise ver la palabra al altar, quise ojear la palabra, todas rebordes de color oro y me sacaron así, me dijeron, el día que quieras este libro, leerlo vas a tener que ir a un seminario, tiene que ser un seminario. Y yo quedé impactado porque es muy sagrado ese libro. Y bueno, yo nunca supe la palabra, jamás. Pero cuando me dieron a conocer la palabra y el poder de la palabra, es algo que no se puede explicar. Por eso, lo vuelvo a recalcar, nosotros tenemos como pastores, maestros, enseñar la palabra. Como pastor, con el testimonio. Dar la palabra. No podemos leer ni dar la palabra y enseñar si no somos testimonio. Amén, amados, porque el respaldo de Dios está en su palabra.
Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, todo esto es la palabra de Dios. Tercer punto. Por esta razón, el libro de Génesis, cuando se describe el momento en que Dios está reordenando su creación, constantemente se repite la frase, y dijo Dios. Dijo Dios. Amén. Hoy yo sé que muchos van a ser bendecidos por la palabra, y lo que es leer la palabra, y lo que es ser discípulos. Amén, amados. De amar a Dios y el poder que tiene la palabra. Todo ese poder lo tiene en la palabra, porque Dios dijo y Dios dijo. Y cuando Dios dice, se hace. Si usted lo cree. Amén, amados. Nosotros dependemos de nosotros de creer o no creer. No es obligación, no es que le obligue, no, es de corazón. Tener ese anhelo por escuchar, saber, entender la palabra. Amén. Ay, Señor. Entonces, muchas veces dejamos ver para creer. Amén. Muchas veces dejándonos ver para creer. Amén. Entonces, y creer sin ver. Esa es de lo que Dios pronuncia como una palabra, se habrá realidad. Muchos tienen que ver para creer, pero lo bueno es creer sin ver. Para eso se cumple, porque esa es la fe a la palabra que está escrita y prometida para nuestra vida, hermanos amados. Entonces, es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, el poder de la palabra. Sé que van a tener mucha bendición, porque la palabra tiene poder, hasta para sanar y liberar. Cualquier situación. Si usted lo cree, si usted anhela entender y saber la palabra. Amén. Bueno, ya que estamos en Hebreos, si me quieren acompañar, por favor, para que podamos estar seguros de que Él sostiene el universo. Todas las cosas que están pasando, la domina Él, todo lo domina el Señor. El sol se hizo de noche, la luna se convirtió en sangre y las estrellas perdieron el brillo. Anoche hablábamos eso en el estudio de Apocalipsis, hermano, y está todo ya dado para que el Señor ya venga. Entonces, porque las estrellas perdieron el brillo, lo hablábamos anoche. La luna se hizo sangre, lo vuelvo a repetir para que le quede, porque está escrito todo, está escrito todo en Apocalipsis, hermano. Entonces, y también varios profetas habían profetizado sobre esto, pero yo no estoy hablando hoy de esta situación y todo lo que ha pasado antes, sino quiero predicarles hoy de lo que es el poder de la palabra de Dios, hermano, para que usted pueda recibirla y ser bendecido, sanado y liberado por el poder de la palabra. Vamos a Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo Hebreos capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3, vamos a leer para ver. Y dice así, lo doy ya porque es cerquita, lo tenía usted en la mano ya el libro de Hebreos. Y dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dios, habiendo hablado, quiere decir que les dio palabra. Muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por si le quedan dudas. Él mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su
¿Con la palabra de qué? La palabra de su poder. La palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que estaba con Él en la fundación del mundo, cuando creó el mundo. Amén, amados. Ese es el mismo. Este es el mismo que nosotros tenemos. Y dice, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Esto es una bendición muy grande para todos nosotros, de saber que la palabra es poderosa, hermano. Es poderosa. Según como usted la viene a recibir, según como la quiere tomar la palabra. Y lo bueno es que pueda estar donde se está dando la palabra, porque es poderosa. La palabra de Dios es la única verdad. No hay otra, no hay otra. Ay, Señor, qué bueno eres. Sin embargo, tenemos que creer que su palabra la dejó a nuestro alcance. Mire usted, a nuestro alcance dejó su palabra. Y la envía a nuestro corazón para que cuando la oigamos y la entendamos, escuche, y la creemos, ¿sí? Y la creemos, para que sepamos que Dios siempre tiene el bien para nosotros. Siempre Dios tiene el bien para nosotros en toda su palabra. El mal lo buscamos nosotros. El daño lo buscamos nosotros. Pero Dios tiene el bien para todos nosotros. Y eso es una bendición muy grande, hermanos amados. Dios jamás va a querer hacer un mal a alguien. No, no. El mal lo busca la persona, lo busca el hombre, lo busca el mal. Y el mal se paga, porque el mal se paga. Pero Dios tiene todo lo bueno para nosotros. Todo lo bueno lo tiene el Señor. Entonces, esto se hace realidad para salvar nuestras almas. Amén. Para salvar nuestras almas, amados. Entonces, gloria a Dios. Entonces, el poder de su palabra para sanar nuestras almas. Amén. Y también, por el oír la palabra, no solamente por decir la palabra, dar la palabra, tiene poder para sanar, para liberar. La palabra tiene mucho poder. Conozco testimonios que han estado en la iglesia, han estado en lugares donde hemos estado con mi esposa y escuchando la palabra se han sanado. Se han sanado escuchando la palabra. Sentados en la silla, se han sanado escuchando la palabra. Y sentir los gritos de gritar, que el cojo, como el cojo saltaba así, el grito de que estaba sentado y sentía como la pierna se le dormía, la pierna esa que tenía bien y la otra recobraba vida. Y después las dos se emparejaban y saltan. ¿Por qué? Por el oír la palabra, mire usted. Y está escrito con un siervo del centurión, hermanos. Con un siervo del centurión está escrito que el siervo del centurión le dijo al Señor Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Mire el poder que tiene la palabra. Poderosa. Pero eso sí, con fe tiene que dar la palabra. Mire, acompáñeme, porque yo lo iba a dejar, pero me inquieta que vayamos a Lucas capítulo 7. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, por favor. Vamos a dar este ejemplo, este testimonio. Lucas capítulo 7. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1. Del versículo 1. La palabra respalda al que enseña y al que predica.
La palabra respalda y tiene que respaldar la palabra. No es palabras de hombre, es palabras de Dios, escrita en este libro santo, palabras de Jesús. Amén. Y dice así, Lucas capítulo 7, versículo 1. Lo hemos leído varias veces, pero hoy vamos a dar esto que yo quiero que ustedes puedan entender, el poder que tiene la palabra. ¿Por qué se congrega? ¿Por qué va a recibir? ¿Qué va a recibir? La palabra. Y el poder que tiene. Por eso mismo. Mire, dice así. Lucas capítulo 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, escuche bien, yo lo voy a repetir para que le quede a usted grabado y que sepa lo que está diciendo. Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanarse, que viniese y sanase a su siervo. Mandó a unos ancianos de los judíos, quiere decir que estaban en el templo, en la sinagoga, estaban ahí en el templo, amén, a unos ancianos de los judíos. Ahora eran amigos del centurión, eran muy amigos ellos. ¿Sabe por qué eran amigos? Porque daba buenas limosnas y le había construido un templo. Mire usted. Sin embargo, el centurión no lo llevó al templo. Fue a buscar a Jesús. Y ellos, para congraciarse con el centurión, mire lo que le dice. Y ellos vinieron a Jesús, versículo 4, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Hermano, esto es hermoso. Ustedes tienen la oportunidad de escuchar y oír la palabra. Y dice el versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mí, siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Fíjese lo que es creer la palabra. Creer la palabra. Usted no puede tener fe si no cree en la palabra. No puede tener fe. Si no escucha y cree en la palabra. Y yo voy a leer nuevamente el versículo donde él dice, mire, dice, versículo 7, mire qué dice, por lo cual ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Mire usted, mi siervo será sano. Versículo 10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo
que había estado enfermo. No olvidemos que empezó diciendo que era un enfermo a punto de morir, hermanos. Amén. La palabra es todo. La palabra te edifica, te da fuerzas, te da ganas, te levanta la palabra. Ay, Señor, Señor, qué bueno eres tú. Pero tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, porque lo dice así la palabra, para ser bendecidos, pero bien llenos de creer, de lo que no está hecho, ya fue hecho, con nuestros ojos espirituales. Acompáñenme, por favor, si me quiere acompañar, a Santiago, capítulo 1. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 1, vamos a leer del versículo 21. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Santiago capítulo 1. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Por eso siempre tenemos que decir, antes de empezar un versículo o un capítulo, decir, así dice la palabra de Dios. Así dice la palabra del Señor. Y dice así, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuche. La palabra es la que salva nuestras almas. ¿Pero por qué, pastor? Porque la palabra es la que salva nuestra alma cuando somos oidores y hacedores de la palabra. Versículo 22. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y es así. Si no lo oímos, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque al no oír, no nos interesa o no nos interesa la palabra o no tenemos ninguna preocupación, naturalmente. Pero mire, y dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Lógico. Es una enseñanza de que, ¿qué hacemos? Nos miramos al espejo, todos, sí, pero después salimos, nos vimos, pero ya no nos seguimos viendo. No nos seguimos viendo nosotros. Amén. Nos ven los otros. Las acciones que nosotros podemos tener. Del rostro natural se olvida uno, pero después quedan las acciones que nosotros tenemos para hacer testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amén. Versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley y de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, hermano. Entonces, versículo 26, mire, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. Fíjese, la religión pura y sin mancha delante de Dios
el Padre es esta. Amén. Visitá a los huérfanos, a las viudas y a sus tribulaciones, y guardaré sin mancha del mundo. Amén, amado. Entonces esto tenemos que comprenderlo bien y profundamente, hermanos amados. Entonces, quiere decir que la salvación no viene de utilizar métodos humanos, hermanos. La salvación viene por oír la palabra. Amén. ¿Cómo es que uno oye la palabra? Es el primer paso a la humildad. El primer paso a la humildad, escuchar la palabra, que es palabra de Dios. No es palabra de ningún hombre. Lo que está escrito siempre. Amén. Por eso es la responsabilidad de los pastores de enseñar y dar la palabra, el poder que tiene. Usted imagínense la responsabilidad de las almas, porque las almas son de Él. Él nos confió a nosotros sus almas. Entonces nosotros tenemos que interceder, enseñar y darle a entender para que tengan vida eterna. Aunque la situación está muy terrible porque el Señor está a la puerta y que podamos ser arrebatados. Amén, amado, con el Señor. Ay, Señor, qué bueno eres. Entonces, esto es lo que implanta todo lo que Dios quiere que hagamos, Señor. Entonces, todo tenemos que recibirlo con el corazón, hermano. Que quede arraigado en nuestro corazón. Todo tiene que estar arraigado en nuestro corazón para la gloria de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que querer todos nosotros, amados amigos. Entonces, el interés de Dios es que asistan a la iglesia. Ese es el interés que Dios tiene. Jesús y el Espíritu Santo, que asistan a la iglesia, que sientan la presencia de Dios, que baje la gloria de Dios para después poder dar la palabra, para que la palabra llegue con poder llegue la palabra, cuando baja la gloria de Dios en la iglesia. La alabanza, que baje la gloria, que es la que prepara la alabanza, los corazones para recibir la palabra. Lástima que estamos con la alabanza ahora con los tiempos cortos, pero ya el domingo, si Dios quiere, tenemos una reunión. Empezamos con la reunión este domingo, que es Santa Cena. Vamos a volver a tener la Santa Cena nuevamente. Vamos a hacer 2 cultos, hermanos amados. Porque lo que sentimos nosotros, que estamos con los hermanos que vienen a filmar y esa gloria que bajan, nos entristecemos de que ustedes no estén ahí. Recibiendo también lo que se recibe en la iglesia, también lo reciben en su hogar. Yo sé que lo reciben en su hogar, pero no es lo mismo. Pero la palabra se recibe de donde pueda ser predicada, la palabra. Pero buscar la gloria de Dios se busca en la alabanza para que baje esa gloria y que también en la alabanza son sanados, son liberados. Muchos testimonios de que en la alabanza se han manifestado. Amén. Gloria a Dios. Al menos yo tengo conocimiento de que hasta en la palabra, predicando, se han manifestado. Dando la palabra, hermanos amados. Bueno, mire, ya para terminar, acompáñenme a Primera de Tesalonicense, por favor. Primera de Tesalonicense. Un poquito para adelante. Versículo 5. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 15. Acá hay un misterio tan hermoso, hermanos amados, pero tan hermoso, tan preparado por el Espíritu Santo, hermanos, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo, como les digo, siempre fue al tercer cielo, hablaba con Dios y con Jesús. El Espíritu Santo desbordaba del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y da las exhortaciones
divinas, esas exhortaciones que a nosotros nos van a hacer crecer espiritualmente por la palabra, por lo que está escrito. Entonces, quiere decir, mire, dice así el versículo 15, mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Mire, esto lo hace Dios. Amén. Esto es palabra que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo mismo, que Dios quiere lo mejor, lo bueno para nosotros. Dice, mirá que ninguno pague a otro mal por mal, seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Acá empieza versículo por versículo. Fíjese esta hermosura y este misterio divino de Dios. Versículo por versículo. Amén. Hay en la Biblia un solo versículo que dice, Jesús lloró. Amén. Y un solo versículo. Mire qué poder. Jesús lloró. ¿Cuándo? En la muerte de Lázaro. Ahora mire, acá es versículo por versículo. Y que cada versículo tiene una enseñanza para exhortarnos a nosotros. Exhortarnos quiere decir animar y consolar, no retar, animar y consolar. Eso es exhortarnos. Y dice así, primer versículo del capítulo 5, versículo 16. Está siempre gozosos. Mire, está siempre gozosos. 17. Orad sin cesar. 3 palabras. Versículo 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo. Los agradecidos tienen una bendición muy grande. Porque no tengas temor a la prueba. Estés pasando la prueba, pero Él va a estar contigo. Porque las pruebas son necesarias para que tú creas en la palabra. La palabra es la fe en Dios, la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa es la fe. Y dice, nuevamente leo el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un solo versículo también aquí. 2 palabras. No apaguéis al Espíritu. Fíjese, otro versículo, 19. No apaguéis el Espíritu. Mire el poder que tiene cada versículo de esto, para que quede grabado en nuestro corazón. Versículo 20. 2 palabras. No menospreciéis las profecías. Miren, no menospreciéis las profecías. Escuchen. No hay profecía más grande que la que está escrita de los profetas del Antiguo Testamento. No hay verdad más grande que se han cumplido y se siguen cumpliendo, hermanos amados, por la palabra que recibieron, que les reveló y les habló Dios. Versículo 21. 4 palabras, mire. Examinalo todo, retené lo bueno. Examinalo todo, retené lo bueno. Amén, amados. Examinalo todo, retené lo bueno. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Mire, cada versículo, hermanos amados, hay versículos que tienen varias palabras, pero esto es un versículo para cada una de nuestras exhortaciones de amor, porque es amor, porque es animar y consolar. Animar en lo exhortar, es animarlo,
animarlo a que siga el camino, a exhortarlo a que deje lo malo y pueda seguir lo bueno. Por eso se llama esta parte varias exhortaciones. Amén. Para que nosotros podamos tener esa divinidad de la palabra. No hay otra divinidad, hermanos amados, que la palabra. Amén. No hay otra, hermanos amados. Entonces, por eso mismo, aquí, fíjese, es lo más hermoso. Estas exhortaciones en la palabra tienen poder para la unidad de la iglesia y el amor de los hermanos. Fíjese esto. Estas palabras son para la unidad de la iglesia y la unidad de los hermanos. Un solo cuerpo. Amén, amados. Lo más íntimo de cada exhortación tiene un versículo y lo tenemos que poner por obra para ser prósperos por la paz de Dios que nos da el Señor. Por la paz de Dios que nos da el Señor. Amén. Esa paz de Dios la da el Señor Jesucristo. Mi paso dejo y mi paso doy, no como el mundo la da. Escuche, mire. La paz de Jesucristo. Amén. Esa es una paz hermosa. Amén. Entonces, versículo 23, y ya terminamos. Vamos a examinar el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados. Esto está diciendo lo que está pasando el versículo 23. Amén. Entonces, gloria a Dios. La voluntad de Dios es la paz de Dios. Amén. La voluntad de Dios es la paz de Dios. Y esa paz es su voluntad para nosotros. Entonces, esa paz, ¿qué significa? La paz de Dios. Prosperidad espiritual. En su más íntimo sentido, hermano. En su más íntimo sentido, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Así dice Juan capítulo 14, versículo 27, hermanos. Y lo podemos nosotros como pastores. ¿Va? Tenemos pruebas, todos tenemos lucha, pero esa paz divina que sabemos y estamos seguros por la palabra que Él está con nosotros. Que Él está con nosotros. Entonces, si crees en la palabra, eres oidor de la palabra, vas a tener esa fe de que todo lo que está en la palabra se cumple para la gloria de Dios. Bueno, hermanos amados, ay Señor, vamos a orar, hermanos, darle gracias al Espíritu Santo por su palabra, por el amor que nos tiene a todos, porque solo Él puede cambiarnos. Y el cambio divino no es un cambio de acá de la tierra, es un cambio que hace el Espíritu Santo. Solo Él lo puede hacer. Por eso hoy, si hay alguien que está enfermo, va a pedir por esta sanidad divina. Y si nunca tuvo la oración de salvación, de dejar de ser creación para ser hijo de Dios, yo lo invito a que haga esta oración. Y también aquel que se ha apartado, aquel que apostató, que se apartó del camino, también la puede hacer para reconciliarse con el Señor. Repita esta palabra primero, si quiere ser sanado y liberado, que después oremos por esa sanidad y liberación de cualquier enfermedad. Usted va a confesar la enfermedad, pero primero repita estas palabras si no aceptó al Señor como el Señor y Salvador de su vida. Señor Jesús, repita, háblele. Señor Jesús, yo te doy gracias
por escuchar tu palabra. Señor Jesús, yo sé que soy pecador o pecadora, pero te pido perdón y me arrepiento de todo corazón, Señor. Y hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta salvación tan grande. Y hoy te declaro mi enfermedad, te declaro mi situación, te declaro mi situación familiar, mi situación matrimonial. Hoy te la declaro, Señor, para recibir esta oración de sanidad, liberación y unidad en tantas familias que pueden estar divididas. En el nombre de Jesús. Padre amado, Padre Santo, tú ves la fe de este pueblo, de toda enfermedad, Señor, que ellos confesaron con su boca que la tienen. En el nombre de Jesús tomamos autoridad de lo que ellos confesaron para que llegue tu palabra como llegó la fe del centurión, Señor, a distancia, y que puedan ser sanados y liberados, Padre, en el nombre bendito de Jesús, por esta palabra, Señor, que hemos dado hoy. En el nombre de Jesús, sano, libre, por ser hoy empezando a ser hijo de Dios y dejando de haber sido creación. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los declaro sanos por el poder de la palabra y liberados por el poder de la palabra, para la gloria de Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados.